Su esposa lo traicionó por un millonario. Pero el karma llegó muy pronto. Dicen que el dinero puede comprar una casa, un auto de lujo e incluso la atención de muchas personas, pero jamás podrá comprar un corazón sincero. Carlos nunca imaginó que la mujer a la que amó durante 10 años destruiría su vida con una sola decisión. Lo más doloroso no fue verla marcharse. Fue descubrir que ella ya había elegido a otro hombre mucho antes de pedir el divorcio. Un hombre millonario. Un hombre que prometía una vida llena de lujo, viajes y dinero. Aquella noche, mientras Carlos regresaba cansado del trabajo con un pequeño regalo de aniversario escondido en el bolsillo, encontró la puerta de su casa entreabierta. El silencio era extraño. Entró lentamente. Entonces vio 2 maletas junto a la entrada. Sobre la mesa había una carta. Sus manos comenzaron a temblar. La abrió sin imaginar que esas pocas líneas cambiarían su destino para siempre. Carlos. Lo siento, pero ya no puedo seguir viviendo esta vida. Conocí a alguien que puede darme todo lo que tú nunca pudiste ofrecer. No me busques. Espero que algún día entiendas mi decisión. Adiós. El regalo cayó al suelo. Su corazón también. En ese instante, Carlos sintió que 10 años de amor desaparecían frente a sus ojos. Pero lo que él aún no sabía era que el destino ya había comenzado a escribir una historia completamente diferente. Una historia donde la traición tendría un precio. Y donde el karma llegaría mucho antes de lo que cualquiera pudiera imaginar. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después sorprendió a todos. Carlos permaneció inmóvil durante varios minutos. No podía creer que la mujer por la que había trabajado día y noche lo hubiera abandonado con una simple carta. Recordó el día en que la conoció. Ella no tenía nada. Vivía con su madre en un pequeño apartamento y soñaba con un futuro mejor. Carlos nunca fue rico, pero siempre fue un hombre honesto. Trabajaba más de 12 horas al día como mecánico para pagar el alquiler, las facturas y cumplir poco a poco los sueños de ambos. Durante 10 años puso a su esposa por encima de todo. Renunció a vacaciones, a comprar ropa para él e incluso rechazó oportunidades para estar más tiempo con ella. Pensaba que el amor era suficiente. Pero para ella, nunca lo fue. Mientras Carlos luchaba por construir un hogar, su esposa, Valeria, llevaba meses viendo a otro hombre. Su nombre era Alejandro. Un empresario millonario, dueño de varias compañías y conocido por presumir su fortuna en redes sociales. Autos deportivos. Yates. Viajes por Europa. Ropa de diseñador. Todo aquello que Valeria siempre había deseado. Alejandro le prometió una vida de lujo. Le dijo que nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Y Valeria creyó que había encontrado la felicidad. Esa misma noche, Carlos recibió los papeles del divorcio. No hubo una llamada. No hubo una explicación. Solo firmas y silencio. Los días siguientes fueron los más difíciles de su vida. Dejó de comer. Dejó de dormir. Cada rincón de la casa le recordaba los momentos que habían vivido juntos. Sus amigos intentaron ayudarlo. Uno de ellos le dijo, Carlos, ella no se enamoró del millonario. Se enamoró de su dinero. Pero esas palabras no lograban aliviar el dolor. Carlos pensaba que había perdido todo. Lo que no imaginaba era que, mientras él lloraba por un amor que ya no existía, la mentira de Valeria estaba a punto de comenzar a derrumbarse. Y el primer golpe del karma llegaría antes de lo que cualquiera esperaba. Mientras Carlos intentaba reconstruir su vida, Valeria disfrutaba de su nueva realidad. Vivía en una enorme mansión con piscina, viajaba en autos de lujo y publicaba fotografías perfectas en las redes sociales. Miles de personas comentaban, qué pareja tan perfecta. Qué suerte tiene Valeria. Pero nadie conocía la verdad. Alejandro no era el hombre amable que aparentaba. Al principio la llenó de regalos, joyas y promesas. Sin embargo, pocas semanas después todo cambió. Empezó a controlar cada uno de sus movimientos. Le prohibía hablar con sus antiguas amistades. Revisaba su teléfono. Le decía qué ropa debía usar. Y cuando algo no le gustaba, le gritaba delante de todos. Valeria pensó que era solo una mala etapa. Creyó que el amor podía cambiarlo. Pero cada día era peor que el anterior. Mientras tanto, Carlos tomó una decisión que cambiaría su destino.
En lugar de perseguir a Valeria o buscar venganza, decidió concentrarse en sí mismo. Aceptó un trabajo en una pequeña empresa dedicada a la restauración de automóviles clásicos. Su talento llamó rápidamente la atención de los dueños. Carlos trabajaba con pasión, honestidad y disciplina. En pocos meses fue ascendido. Un año después, se convirtió en socio de la empresa. Su vida comenzaba a cambiar. No por suerte, sino porque nunca dejó de luchar. Una tarde, mientras Valeria asistía a una elegante fiesta con Alejandro, escuchó una conversación que hizo que el mundo se detuviera. Dos empresarios hablaban en voz baja. ¿Ya supiste? ¿Lo de Alejandro? Sí, la policía financiera está investigando sus empresas por fraude y lavado de dinero. Valeria sintió un escalofrío. Pensó que era solo un rumor. Pero al mirar a Alejandro, notó el miedo en su rostro por primera vez. Aquella misma noche recibió varias llamadas. Él no contestó ninguna. Solo repetía una frase: todo estará bien, nadie puede probar nada. Sin embargo, el karma ya había comenzado a tocar la puerta. Y lo peor, aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con decenas de llamadas perdidas. Su abogado insistía en hablar con él de inmediato. Cuando respondió, solo escuchó unas palabras que le helaron la sangre. Alejandro, la policía tiene una orden de registro. Debe salir de la oficina ahora mismo. Pero ya era demasiado tarde. Al llegar a la empresa, encontró la entrada rodeada por patrullas y agentes federales. Las cámaras de televisión transmitían todo en vivo. Los empleados observaban en silencio mientras los investigadores entraban al edificio con cajas para confiscar documentos y computadoras. Valeria no podía creer lo que veía. Aquel hombre que prometía ser invencible ahora temblaba frente a las autoridades. Las noticias se difundieron rápidamente. Las cuentas bancarias de Alejandro fueron congeladas. Sus empresas quedaron bajo investigación por fraude fiscal, lavado de dinero y estafa a inversionistas. En menos de una semana, los autos de lujo desaparecieron. La mansión fue embargada. Los supuestos amigos dejaron de contestar sus llamadas. Quienes antes lo admiraban ahora fingían no conocerlo. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo aquello por lo que había abandonado a Carlos estaba desapareciendo. Una noche, mientras recogía sus pocas pertenencias, encontró una vieja fotografía. Era una imagen de ella y Carlos sonriendo frente a un pequeño apartamento. No había lujo. No había dinero. Pero sí había paz. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió el verdadero precio de su decisión. Las lágrimas comenzaron a caer. No lloraba por la mansión. Ni por las joyas. Lloraba porque había perdido al único hombre que realmente la había amado. Mientras tanto, Carlos seguía trabajando con dedicación. Sin buscar venganza. Sin celebrar la caída de nadie. Había aprendido que el éxito más grande no era demostrarle algo a quien te traicionó, sino construir una vida mejor sin mirar atrás. Sin embargo, el destino aún tenía preparada una última sorpresa. Y cuando Valeria apareció nuevamente frente a Carlos, nadie imaginó cuál sería su respuesta. 3 meses después, la lluvia caía lentamente sobre la ciudad. Carlos acababa de salir de su oficina cuando vio a una mujer sentada sola en un banco, con la cabeza agachada. Llevaba un abrigo viejo. Su cabello ya no brillaba como antes. Y en sus ojos solo quedaba tristeza. Era Valeria. Por un instante, Carlos pensó que estaba imaginando. Pero cuando ella levantó la mirada, las lágrimas comenzaron a caer. Carlos. Su voz apenas podía escucharse. ¿Podemos hablar, solo 5 minutos? Carlos guardó silencio. Durante años había imaginado ese momento. Había pensado que sentiría rabia. Que le reclamaría cada mentira. Que le recordaría todo el dolor que le causó. Pero, al verla completamente destruida, no sintió odio. Solo sintió que aquella mujer ya no era la misma persona que un día amó. Se sentaron frente a frente en una pequeña cafetería. Durante varios minutos. Ninguno dijo una sola palabra. Hasta que Valeria rompió el silencio. Perdí todo, Carlos. Mi casa. Mi dinero. Mis amigos. Todo desapareció.
Carlos la observó sin interrumpir. Entonces ella respiró profundamente y confesó algo que jamás había dicho. No te dejé porque no te amaba. Te dejé porque fui ambiciosa. Pensé que el dinero me haría feliz. Pensé que Alejandro era mi oportunidad para tener la vida perfecta. Y destruí la única vida que realmente valía la pena. Las lágrimas caían sin detenerse. Cada noche recuerdo aquella carta. Y desearía poder romperla antes de haberla escrito. Carlos bajó la mirada hacia la taza de café. Su corazón latía con fuerza. Valeria extendió lentamente la mano. No espero que olvides lo que hice. Solo quería pedirte perdón. Si pudiera regresar el tiempo. Jamás te habría cambiado por dinero. Carlos levantó lentamente la vista. Sus ojos permanecían tranquilos. Pero la respuesta que estaba a punto de dar cambiaría la vida de ambos para siempre. Y nadie, absolutamente nadie, podía imaginar cuáles serían sus siguientes palabras. Carlos permaneció en silencio. Miró fijamente a Valeria durante varios segundos. Ella no podía dejar de llorar. Esperaba cualquier respuesta. Un grito. Un insulto. O simplemente que él se levantara y se marchara. Pero Carlos hizo algo que ella jamás imaginó. Sonrió. Una sonrisa tranquila. Sin odio. Sin rencor. Valeria, ya te perdoné hace mucho tiempo. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿De verdad? Carlos asintió lentamente. El día que decidiste irte, pensé que mi vida había terminado. Pero con el tiempo entendí que no había perdido a la mujer de mi vida. Había perdido a una persona que nunca supo valorar el amor verdadero. Valeria comenzó a llorar aún más. Carlos continuó hablando. ¿Sabes cuál fue mi mayor venganza? Ella negó con la cabeza. No fue verte perder tu dinero. No fue ver caer a Alejandro. Ni escuchar que todos te abandonaron. Mi verdadera victoria fue volver a ser feliz, sin ti. Valeria sintió un dolor más fuerte que cualquier castigo. Porque entendió que Carlos ya no necesitaba demostrar nada. Había reconstruido su vida. Tenía una empresa exitosa. Una casa sencilla, pero llena de paz. Y, sobre todo, había recuperado la tranquilidad que perdió el día en que leyó aquella carta. Carlos sacó una pequeña fotografía de su billetera. Era una imagen antigua. Los dos sonreían frente al pequeño apartamento donde comenzaron su historia. La observó durante unos segundos. Después, la rompió lentamente en dos. No por odio, sino porque había llegado el momento de cerrar ese capítulo para siempre. Te deseo lo mejor, Valeria. De corazón. Espero que encuentres la paz que tanto buscabas. Pero mi camino, ya no es el mismo que el tuyo. Carlos dejó unas monedas sobre la mesa para pagar el café. Se levantó. Y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Valeria quiso llamarlo. Quiso correr tras él. Pero sus piernas no respondieron. Comprendió que algunas oportunidades solo aparecen una vez en la vida. Y cuando se pierden, no existe riqueza capaz de recuperarlas. Meses después, Carlos inauguró un nuevo taller, convertido ya en una de las empresas de restauración de automóviles más reconocidas de la ciudad. Era respetado. Admirado. Y, por primera vez en muchos años, verdaderamente feliz. Una tarde recibió una llamada inesperada. Le informaron que Alejandro había sido condenado a varios años de prisión por fraude y lavado de dinero. Carlos guardó silencio. Colgó el teléfono. Miró al cielo. Y simplemente siguió trabajando. Porque el karma ya había hecho su trabajo. Sin necesidad de odio. Sin necesidad de venganza. La vida había puesto a cada persona exactamente donde debía estar. Porque el dinero puede comprar lujos. Pero nunca podrá comprar lealtad. Y quien cambia el amor verdadero por la ambición, tarde o temprano, siempre termina pagando el precio. Fin.